ahí estamos. ¿Cómo tenerlos quietos ahora después de esto, no? Por un ratito. Gloria al Señor, qué lindo. Qué lindo. Lo que han recibido los chicos en estos campamentos ha sido poderoso, tanto los que estuvieron en Oliveros como ahí en San Jerónimo, No imaginaban, quedó redondo el templo en San Jerónimo. ¿Cuántos había? 115, 119 personas ahí dentro del templo en San Jerónimo. Debe haber quedado redondo. Gloria al Señor. Bueno, ¿cómo predicar este mensaje ahora, después de todo este baile? Pero la palabra que tengo es un poco la continuidad, se los tenía prometido del domingo pasado, palabra que nos inspira, que nos fortalece, que nos tiene que soltar y desatarnos. Porque esto es lo que sucede cuando el Espíritu Santo arde en nosotros. No nos desatamos en un desorden, sino nos desatamos en algo que se suele llamar avivamiento. Pero en realidad es la intensidad de la vida de fe, desatados a adorar al Señor, a amar al Señor, a hablar del Señor. Entonces tiene que desatarnos ese fuego. Toda ligadura se tiene que cortar si queda alguna todavía. ¿Verdad? Si queda alguna atadura todavía se tiene que cortar, porque Cristo el Señor poderoso nos ha libertado, nos ha limpiado con su sangre, nos ha dado la libertad gloriosa de los hijos de Dios, y eso no significa libertinaje para la carne, sino poder del Espíritu para vencer las obras del diablo, para continuar o desarrollar lo que Jesús vino a hacer. Él vino a deshacer las obras del diablo, y esta misión la tiene la iglesia. Gloria a Dios. A ver, ¿acomodo el micrófono o pido prestado una oreja? Ahí estamos. Bendito el Señor. Vamos a San Juan, capítulo 16. Otro de los tantos pasajes a los cuales nos tenemos que quedar detenidos ante ese pasaje, como estábamos viendo Colosenses capítulo 1, capítulo 2, quedarnos detenidos ante estos pasajes y leerlos una y otra vez, porque al principio lo lees con los ojos, después lo lees con la mente, después lo vas leyendo con las emociones, hasta que finalmente lo empezás a leer con el Espíritu. Y ves la profundidad, la potencia que hay en esa revelación de la palabra del Señor. Bienaventurado el que entiende lo que estoy diciendo, y generalmente los que han vivido eso saben lo que estoy diciendo. La primera vez el texto bíblico lo lees con los ojos. Es más, decís, yo ya lo leí varias veces, el pastor lo mencionó un montón de veces. Acá cada uno de los hermanos que predicó leyó lo mismo. Lo estás leyendo con los ojos. Cuando lo estás leyendo con la mente, te empieza a sorprender la dimensión que describe. Y Pablo es uno de los que más trabajó en utilizar términos, palabras que describieran la magnitud de la grandeza del Señor. Y pronto lo empezás a leer con el Espíritu, y ya tus ojos espirituales están viendo al que está en el trono. Y esto es lo que tiene que suceder, porque lo que está escrito en las Escrituras es Espíritu. Es el Espíritu de Dios hablando a través de las Escrituras. Y meterse en la palabra del Señor, esta es la experiencia a la que llegás. Les he contado alguna vez, cuando escribí uno de los primeros libros, uno de los primeros tuvo que ver con la vida pastoral, que se vive en la vida de los siervos de Dios, en la vida de los pastores, se vive una cantidad de situaciones que no se comprende desde otros ámbitos, pero es una vida apasionante, gloriosa, pero muy comprometida, y se llega a extremos emocionales y a veces a extremos en cuanto a memoria y todo eso, ¿no? Por eso se dará cuenta que te saludo 3 veces y algunos hermanos ya se ríen y me dicen, ya me saludó, pastor. Y otras veces me dicen el nombre y al rato se lo estoy preguntando de vuelta. Entonces, había escrito uno de los libros tratando esto, y en un retiro me encuentro con uno de los pastores y su esposa, y se ríen y me dicen, estamos leyendo tu libro, pero es imposible leer el libro sin sentir tu voz hablándonos acá en la oreja.
Entonces ellos, a la letra fría que están leyendo de la página, están viviendo la experiencia de que su interior está conectado con el autor. Sus ojos están conectados con la página, pero su interior está conectado con el autor. ¿Y qué quiero ilustrar con esto? ¿Qué tal cuando estás leyendo las Escrituras, estás leyendo la Biblia, pero tu espíritu está conectado con el autor, y es el Espíritu Santo? Un dato sobre la Biblia que escuché hace poco, y se los comento al paso. A veces me cuesta entrar en el mensaje por la cantidad de cosas que quisiera contarles, pero una señora antropóloga que me sorprendió con tan poco tiempo de convertida, estaba respondiéndole preguntas a un joven, pero impresionante lo que le estaba explicando. Le decía que en la Biblia, y para que se entienda más claro, todas las Escrituras llevó un periodo de más de 1500 años, aproximadamente 1600 años, 16 siglos, desde que se empezó a escribir hasta que se terminó de escribir. 16 siglos y más de 40 escritores, más de 40 personas participaron en escribir. No se conocieron entre ellos, por supuesto. David nunca tomó mates con Moisés, ¿verdad? Pablo no se conoció con los profetas del Antiguo Testamento en persona. Sin embargo, en las Escrituras, y esto es lo que decía esta antropóloga, hay más de 3000 concordancias, para no usar la palabra coincidencia, para no dar el concepto de casualidad. No. 1600 años se demoró en escribir, más de 40 autores, vivieron en diferentes continentes, pero tiene un hilo perfecto en lo que está comunicando. Y tienen más de 3000 puntos de concordancia en las Sagradas Escrituras. Así que cuando vos estás leyendo la Biblia, estás leyendo lo que el Espíritu Santo habló a través de los escritores. Lo que el Señor quiso comunicar a través de los siglos, hoy está en tu mano para leerla. Qué glorioso es esto. Y en el ministerio de Jesús, otro detalle que daba esta mujer, en la vida de Cristo se cumplieron al pie de la letra más de 300 profecías. Más de 300 profecías dadas sobre Jesús se cumplieron al pie de la letra. Decía los puntos de concordancia, más de 3000, ¿verdad? Más de 3000 puntos de concordancia en las Escrituras. Pero en el ministerio de Cristo se cumplieron al pie de la letra más de 300 profecías. Incluso más. Hubo momentos que Jesús hizo una declaración, dijo alguna palabra, hizo alguna acotación para que se cumpliese lo que estaba escrito. Él vino a cumplir exactamente lo que estaba escrito de él. ¿Qué te parece eso? Cuando vos estás leyendo la Biblia, estás leyendo el libreto que Dios el Padre le dio al Hijo. Y Jesús lo cumplió, como decimos, ¿cómo se dice? Al pie de la letra. Al pie de la letra. Por lo tanto, la palabra de Dios es viva, es mucho más que detalle, es mucho más que historia, es mucho más que conocimiento. La palabra de Dios tiene espíritu, y eso es lo que te digo. Primero la lees con los ojos, después la empezás a leer con el razonamiento, porque ya te empiezan a llamar la atención las palabras, la dimensión que describen esas palabras. Pero pronto te das cuenta que empieza a suceder algo adentro tuyo, y cuando se te encendió el espíritu, parece que el contenido de las Escrituras hubiera salido de la letra y se te hizo viva acá adentro. Y eso es exactamente el plan de Dios, que su palabra viva adentro nuestro. Que la palabra de Dios esté metida adentro nuestro y nos guía a toda verdad. Qué glorioso es esto. Y parte de ese ejercicio está en la predicación. Parte de ese ejercicio, el conocimiento, la revelación y la convicción. El conocimiento tiene que servir para motivarnos a esa apertura para que se dé la revelación. Y cuando se da la revelación, y voy a presentarte pasajes que nos hablan quién es el encargado de revelarnos a Cristo, lo que se produce en las personas es la convicción.
La convicción no es otra cosa que la fe encendida. La fe es certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción te hace ver lo que Dios dijo, aunque tus ojos no lo vean. Es decir, adquirís un entendimiento de las cosas espirituales por encima del plano humano. Bendito el nombre de Jesús. Qué glorioso es esto. Aleluya. San Juan capítulo 16, versículos 12 al versículo 15, Jesús les dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Le está diciendo esto a los apóstoles. Habían estado 3 años con él, habían escuchado en forma directa sus enseñanzas, habían visto con sus ojos los milagros, habían participado en toda la obra del Señor, y Jesús les dice: no están maduros para recibir lo que les tengo que decir. Pero no los deja sin esperanza. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Es decir, Jesús reclutó a sus apóstoles, a sus discípulos, los formó, les enseñó, les mostró su ejemplo, les dio enseñanzas, pero tenía que venir la persona divina del Espíritu Santo para abrirles el entendimiento. Por eso, que con todo el fervor que tenían los apóstoles, cuando fue el momento de la crucifixión, desaparecieron todos. Pedro, que dijo: no, si es necesario, yo voy a dar mi vida, voy a morir contigo, fue uno de los que se borró, uno de los que desapareció. Pero luego Pedro, lleno del Espíritu Santo, fue imparable. Pedro fue imparable, soportó todo lo que soportó, porque el Espíritu de verdad, esto es lo que dice el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Y qué? Es porque no hablará por su propia cuenta. Y esto te va a llamar la atención, que Jesús dice que el Espíritu Santo no habla lo que se le ocurre. ¿Has escuchado personas que hablan lo que se le ocurre? Existen personas que hablan lo que se les ocurre. Pero acá estamos hablando de la persona divina, del Espíritu Santo, que no habla por su propia cuenta. ¿Qué es lo que habla el Espíritu Santo? Sino que hablará todo lo que oyere. ¿Y qué es lo que oye? Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y aquí versículo 14 dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cuándo supieron más los apóstoles? ¿En los 3 años que caminaron con Jesús? ¿O cuando el Espíritu Santo los llenó y se les abrió el entendimiento? Y se les abrió el corazón y se les encendió el Espíritu. Habían estado 3 años con Jesús, pero luego de la llenura del Espíritu Santo pudieron entender y acordarse, porque ciertamente Jesús les había dado instrucciones muy precisas que ellos se acordaron después de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Se les había ido, sus memorias limitadas, pero el Espíritu Santo, que no habla por su propia cuenta, les reveló lo que Cristo les había dicho. Ellos lo habían oído con el oído y con la mente, pero todavía no habían aprendido a oírlo con el Espíritu. ¿Y el Espíritu Santo a quién le habla? A nuestro espíritu. El Espíritu Santo le habla a tu espíritu. Por eso podés comprender las cosas espirituales que antes no entendías, y ahí toma sentido. Pero toda la vida lo escuché, pero el significado y lo que produce acá adentro viene por la revelación del Espíritu Santo. Amén. Y dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Estamos bien hasta ahí? Versículo 14. Mire lo que dice el versículo 15. Todo lo que el Padre tiene es mío. Bienaventurado el que entiende lo que está diciendo Jesús acá. Todo lo que el Padre tiene es mío. Por esto dije: tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que comprendemos que el Espíritu Santo nos abre el entendimiento para comprender las enseñanzas, los hechos en la vida de Cristo, y nos hace entender lo que Dios el Padre quiso que entendiéramos. Entonces nos reveló a Cristo y nos revela al Padre. ¿Quién? El Espíritu Santo.
El que no habla lo que se le antoja, el que nos hace saber lo que necesitamos saber. Esto es lo que hace el Espíritu Santo, nos hace saber lo que necesitamos saber. Entonces, por esto vamos hacia adelante. Qué bueno que podamos identificar estos aspectos, justamente, ¿no? ¿Cómo identificar el que habla ocurrencias y el que habla por el Espíritu? Porque el que habla ocurrencias con buena intención o con mala intención sirve para confundir. Y por esto necesitamos desarrollar ese oído, un oído selectivo y un espíritu precavido. Justamente por las tantas corrientes y tantas voces que escuchamos. Y una pregunta que venimos haciéndonos semana tras semana, y te será muy sencillo grabarla en tu corazón, en tu mente, es eso que estoy escuchando, ¿qué reconoce de Cristo? Por eso me impactó cuando escuchaba esta antropóloga, porque ella le daba absoluto reconocimiento a la palabra de Dios y absoluto reconocimiento a la persona de Jesucristo como Dios, como Salvador, como Señor, como Creador. Entonces, esto es lo que tenés que tener presente. Eso que estoy escuchando, ¿presenta a Cristo como Señor o presenta a Cristo como uno más de los profetas? Y establecer la diferencia. No, en este siglo nadie podría olvidarse del Señor Jesucristo. Ah, qué bien. Pero cuando avanza la conversación, te lo va a poner a la altura de los filósofos, a la altura de los pensadores, a la altura de los conocedores de este mundo, a la altura de cualquier otro profeta. Y a esa altura decir, no es el Cristo el que yo creo. El Cristo que yo creo es Señor de señores y Rey de reyes. Es Señor en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y si tenés duda de eso, buscá conectarte con algunos de los 33 mineros de Chile y preguntarles qué vivieron ellos a 720 metros debajo de la tierra. Experimentaron la presencia de Cristo, trayéndoles paz y guardándoles la vida, porque Él es Señor debajo de la tierra, en todo lugar. Entonces, cuando alguien te habla de Cristo, claro, están hablando de Jesús, están hablando del Señor o metiendo al Señor entre cualquier otro. Entonces se nos forma un oído selectivo. ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy escuchando? Voy a ir a un ejemplo de pronto que puede sonar chocante. Pero el domingo pasado hacía la diferencia muy clara, ¿verdad?, entre el judío que nació en Judea, descendiente del pueblo hebreo, que todavía tienen que convertirse a Cristo, pero es el pueblo amado de Dios y Dios ha tenido fidelidad con ellos, los ha guardado, los ha bendecido, los ha prosperado. El pueblo en general, la nación de Israel, con todos sus errores, con todas sus equivocaciones, Dios sigue teniendo misericordia y guardándolos. Hacemos la diferencia con el judío de religión. Hacíamos la diferencia el domingo pasado, gentilicio se llama, ¿no? Cuando a un rosarino se le llama rosarino. Ahora, ¿cómo me llamaría usted a mí? Claro, después de 50 años acá ya soy más rosarino que marplatense. Si usted se refiriera a mí en el gentilicio en cuanto al lugar donde nací, soy un marplatense. No sé nadar, qué sé yo, voy a la playa y me muero de frío, todo eso. Pero una cosa es el judío, la palabra utilizada como gentilicio para referirnos a la gente que nació en Judea, y otra cosa es el judaísmo como religión. Fueron los opositores de Jesús. Fueron los que chocaron con el Señor, fueron los que persiguieron a Pablo, fueron los que encarcelaron a los discípulos, fueron los que persiguieron y confundieron a la iglesia. ¿Y usted cree que en el día de hoy están calladitos y quietos? No, van a aparecer en Google o en donde sea, o en YouTube, o vaya a saber en la red social, hablándote del Dios soberano todopoderoso. Ah, qué bueno.
Y te van a contar milagros y se van a referir a los profetas y se van a referir a los reyes, pero ni una sola palabra de Jesucristo el Señor. A esa altura quiero que sepas hacer la diferencia. Lo que te están diciendo es cierto, pero hay una sola verdad. Y Jesús dijo, soy el camino, la verdad y la vida. Si no reconoce a Cristo como Señor, es un buen amigo. Pero si reconoce a Cristo como Señor, es mi hermano. ¿Entiende la diferencia? Entonces, cuando estás escuchando algún contenido, presta mucha atención a eso. ¿Qué dice de Cristo? Porque pueden hablarte del Mesías, que lo siguen esperando. Pero espero que vos ya no lo sigas esperando. Ya hace más de 2000 años vino. Ofreció su vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue a la cruz del Calvario, se entregó por nosotros, resucitó de los muertos, es Señor de señores, viene para buscar a su iglesia. No seguimos esperando al Mesías, aguardamos el arrebatamiento de la iglesia, pero predicamos la salvación en Cristo Jesús. Lo digo con todo el respeto porque son hermanos muy queridos, muy amados. En algunas iglesias tienen una cantidad de símbolos que son del antiguo tiempo. Símbolos para respetarlos por el significado que tuvieron en su momento, pero nunca reemplazan tu comunión con Cristo Jesús. Nunca reemplazan. Es más, ¿cuántos están dispuestos a oír algo que le puede impactar, pero es bueno que lo escuches alguna vez? Cuando leo Apocalipsis, no encuentro que la cruz esté en el cielo. La cruz es el lugar donde Cristo pagó el precio. En el cielo está el trono, la corona, la gloria, pero no está la cruz. Así que no le estés adorando a la cruz. Los cristianos nos identificamos porque decimos, ahí Cristo entregó su vida por nosotros. Pero no te salva el símbolo, no te salva la figura, te salva lo que sucedió en esa cruz que fue plantada en el Gólgota donde Cristo entregó su vida. Entonces, ¿qué dice de Cristo lo que estoy escuchando? Porque puede ser que lo mencione. Puede ser que lo mencione. Pero si te pone a Cristo a la altura de los profetas, empezá a abrir los ojos. Si te pone a Cristo a la altura de los filósofos, empezá a cerrar los oídos. Porque tu fe se fundamenta en la obra de Cristo Jesús. Y el que te va a hablar de Cristo siempre es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios. Bienaventurado el que captó lo que le estoy transmitiendo. Por eso el domingo pasado le decía que estaba muy tentado en soltar el mensaje del domingo siguiente, porque estas verdades me tienen encendido el corazón. Por esto Pablo en Colosenses capítulo 2, versículos 8 al versículo 23, le está hablando a la iglesia, a los colosenses, dándole la revelación de Cristo y diciéndole, cuídense, porque entre todos los que están lejos de la verdad están los adoradores de los ángeles. Y un ángel de Dios no va a recibir adoración. ¿Sabes quiénes son los ángeles que reciben adoración? Los ángeles caídos o los demonios. Si un ser de figura aparentemente celestial recibe adoración, no estás ante el Señor. La adoración, ¿para quién? Solo al Padre, solo al Hijo, solo al Espíritu Santo. Todo lo que requiera devoción y adoración, mira primero si se trata del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y si no se trata del Padre, del Hijo y del Espíritu, decirle como le dijeron a Pablo en el Areópago, ya hablaremos de esto otra vez, en otro momento. Estoy muy ocupado en lo cierto, en lo verdadero, pero el Espíritu Santo siempre te va a llevar a adorar a Cristo. Siempre te va a llevar a adorar a Dios. Nos vamos entendiendo, hermano. Hoy estás recibiendo una herramienta para cuidar tu vida espiritual, que no caigas en el engaño. Y esto es lo que dijo el Señor Jesucristo.
habló de sí mismo, se presentó a sí mismo, soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Todo lo que tengan que saber de mí, no dejó otro vocero autorizado sobre la tierra. Todo lo que tengan que saber de mí, se los va a revelar el Espíritu Santo. Aún más, todo lo que tengan que saber de Dios el Padre, se los va a revelar el Espíritu Santo. Pero lo aclara bien, el Espíritu Santo no viene a hablar ocurrencias, viene a hablar lo que el Padre le ordenó que diga. Así que cuando el Espíritu Santo habla, oíle con toda atención, porque está cumpliendo el propósito del Padre. Amén. Jesús es lo que Él dijo de sí y lo que el Padre dijo de Él. Así que no necesitamos ninguna otra voz por ahí que nos diga quién es Jesús. Qué fuerte que es esto. Él lo dijo de sí mismo, y más allá de lo que digan las distintas religiones, porque claro, es imposible ocultar la existencia de Jesús, pero como no la pueden ocultar, van a tratar de diluir, de disfrazar, de contaminar la verdad de Cristo. Por cierto, ese lugar que visitó Pablo en Atenas, el Areópago, tenían altares a todos los dioses que habían conocido. Y conscientes que se le podría estar escapando a alguno, hicieron un altar para el Dios no conocido. Y eso fue lo que utilizó Pablo. Dijo, veo que son muy espirituales, que son muy religiosos. Si uno se pusiera a escuchar a los atenienses de todo lo que ellos creían de los diferentes dioses, no te iba a alcanzar una semana para escucharlos. Pero no quisieron escuchar hablar de Cristo. Mientras Pablo les habló de Cristo y no mencionó la resurrección, estaba todo bien. Pero cuando mencionó la resurrección de Cristo, le dijeron, está bien, palabrero, vamos a escucharte en otro momento. Porque al menos que sea que estés abierto al Espíritu Santo, la resurrección de Cristo te va a ser algo imposible de aceptar. Pero cuando la comprensión de la resurrección de Cristo viene a tu vida por revelación del Espíritu Santo, lo vas a creer con todas tus fuerzas. No le creo a alguien que murió y quedó muerto. Le creo a alguien que resucitó. Por esto cuando hablas de el Cristo que resucitó, nuestro Señor resucitó y está a la diestra del Padre. Muchos años, algunos hermanos conocieron al hermano Pancho Faría. A ver, estoy tratando de ver quiénes están de aquellos años, Lo conocieron. Cuando Pancho aceptó a Cristo como su Salvador, tenía una mezcla de creencias y venía al culto del estudio bíblico en la semana. En aquel tiempo teníamos 2 reuniones, una reunión de oración y una reunión de estudio bíblico. Y este hombre, entusiasmado de participar, me interrumpía cuando yo estaba hablando. Y su voz chillona y su cuerpo voluminoso no pasaba desapercibido. En chiste le decíamos Pancho doble ancho. Él mismo se cargaba a sí mismo, que decía que para sacarse una foto fondo blanco tenía que ir a la Antártida. Porque era así de grandote. Y él se paraba en la reunión y decía, perdone pastor, pero yo pienso diferente. Y me interrumpía así. Y no lo tenía que herir, no lo tenía que lastimar, porque un hermano nuevo, él tenía que crecer en el Señor. Entonces le decía, hermano Pancho, luego vamos a hablar de lo que usted cree. Ahora vamos con lo que dicen las Escrituras. Y entonces un día en una charla personal, él me dice, porque no solo Cristo hizo cosas buenas por la humanidad. Y me empezó a nombrar benefactores de la humanidad. Y me empezó a mencionar filósofos con sus grandes pensamientos y sus grandes dichos. Y me estaba atorando con todos los nombres que me daba. Una memoria prodigiosa, impresionante, cómo se acordaba. Y le digo, Señor, ¿qué le respondo a este? Y el Señor me da una pregunta. ¿Y dónde están ellos ahora? Y si su memoria era buena para acordarse de los dichos de todos esos personajes, fue sorprendente para decirte dónde estaba la tumba de cada uno de ellos. Y yo le dije, obviamente ellos están dentro de sus tumbas. Algunos convertidos en momia deben estar ahí en sus, ¿cómo se llama el lugar donde ponían las momias? Bueno, ahí en el mausoleo, en ese lugar donde guardan las momias.
Y entonces con una memoria prodigiosa te decía dónde estaban muchos de ellos. Y entonces vino la pregunta, ¿y dónde está Jesús? Su tumba estuvo en Jerusalén, pero su tumba quedó vacía porque Él resucitó. Y no fue un argumento del pastor, fue el Espíritu Santo que abrió la mente de Pancho, abrió su entendimiento. Fue el día que él había aceptado a Jesús como su Salvador, pero ese fue el día que se entregó al Señor. Entregó su vida a Cristo y en poco tiempo se metió en la vida de servicio y de ministerio. Y fue un caso tan particular, él ingresó al Instituto Bíblico con su esposa y con sus 5 hijos. No sé si en toda la historia del Instituto Bíblico ocurrió un caso igual, que entre una familia de 7 personas. Y cuando salieron de allí fueron a pastorear a Salta y hasta hace muy poco tiempo pastor en varias iglesias. ¿Dónde vino el cambio? Cuando Pancho entendió que Cristo ha resucitado y reina con gloria y majestad. Y esto no te tiene que distraer nadie, por más argumentos que te den de los filósofos, de la historia, de las religiones, comparando de aquí, de allá. Hay una cosa que establece la diferencia. Yo creo en el Cristo que ha resucitado de los muertos y está en el trono de la majestad. ¡Gloria! ¡Aleluya! Cristo es el Señor, Él es el Hijo de Dios, Él es el Creador, Él es el Redentor. Esto es lo que estábamos leyendo estos días en Colosenses. La imagen del Dios invisible, el primogénito de entre los muertos, el Creador de todas las cosas. ¿Qué crees de Cristo? Eso es fundamental. Hacete la pregunta, ¿qué creo yo del Señor Jesucristo? Y si tu fe no está alineada con lo que dice el Espíritu Santo, tu fe no está alineada con las Escrituras, pues tendrás que hacer una corrección. Que tus convicciones estén alineadas en lo que dice las Escrituras. Y va más allá de conocer, porque ciertamente el conocimiento, y quiero hacer la diferencia entre conocer acerca de la persona y conocer a la persona. Se conoce acerca de una persona por referencias. Pero conocer a la persona tiene que ver con ese trato persona a persona, el cara a cara que decíamos hace un tiempo, ¿verdad? El conocimiento acerca de la persona de Cristo es importante. Claro que es importante. Pues cuando alguien con dedicación, con sinceridad, procura conocer de la persona de Cristo, seguramente va a estar abierta a la obra del Espíritu Santo. Porque podrás conocer a Cristo, este es el fundamento de tu fe, lo que dicen las profecías. Y esto por eso me llamó la atención lo que aquella antropóloga decía. En la vida de Jesús, en esos pocos años, se cumplieron más de 300 profecías que hablaban puntualmente de Él. Dice, de ninguna otra persona en la historia hubo profecías que se cumplieran con tanta exactitud. Entonces lo que dicen las profecías, las descripciones que hicieron los profetas, son tan pero tan precisas, más sus hechos, sus enseñanzas y sus vivencias únicas, porque las vivencias de Cristo son únicas en todo sentido. Es único, nacido de una virgen. Sus vivencias son únicas. El modo en que Él nace, el modo en que Él muere, carga pecados de toda la humanidad, la manera en que entrega su vida y la manera en que Él resucita. O sea, la vivencia de Cristo es única, única. Entonces, el conocimiento del Señor, conocer acerca del Señor, va a despertarte el deseo de conocer su persona. Si no, serás un excelente historiador, un excelente teólogo quizás, pero vas a quedar allí. Mas conocer de Cristo no es un simple dato. Conocer de Cristo tiene que tornarse en una experiencia. El conocimiento genuino de Cristo va a llevarte a querer conocer más de Él, a conocer la persona de Cristo. Y aquí está,
va a llevarte hacia la revelación de la persona de Cristo, el que dijo, soy el camino, la verdad y la vida. Con las declaraciones que Jesús hizo de sí mismo, con lo que el Padre dijo del cielo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Si no, el Padre hubiera dicho, presten atención a lo que dijeron los profetas, presten atención a lo que dijeron, lo que dicen los filósofos, presten atención a lo que dicen, no, el Padre dijo, a Él escúchenlo. Por eso nuestra atención en Cristo Jesús, porque Él nos reveló al Padre. Entonces pasamos del conocimiento a la revelación divina de la persona de Cristo, y si el conocimiento es importante, la revelación es vital. La revelación es fundamental. Y yo quiero inspirar a todo creyente que no se quede con el conocimiento nada más. El conocimiento tiene que ser suficiente para que se te despierte el deseo de conocerlo persona a persona. Por eso en tu vida devocional, en tu momento de oración, en tu momento de mirar las Escrituras, el poner los ojos en la obra de Cristo, en la persona de Cristo, va a desembocar en algo que es incomparable, y es en la revelación de la persona de Cristo. Esto es lo que cambia las cosas. Alguien con conocimiento puede dar una excelente conferencia, pero ¿quién tiene la revelación de la persona de Cristo? Le fluye por todos lados, le brota por todos lados, y este es el cambio. Esta es la causa de nuestra convicción. Y la vida de fe se desarrolla en el poder de las convicciones. Por eso Hebreos 11, versículo 1 dice, es pues la fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque es posible que alguien te pregunte, ¿y ese Jesús en el que vos crees, vos lo viste? Estoy mirando si la tengo, la hermana se te case por ahí. Su esposo Roberto, mecánico, estaba reparando el auto de un médico. Y Roberto le predicaba a todo el mundo. Mire, esto que le digo es verdad, hasta los perros le predicaba a Roberto. Los que lo conocieron sabían, andaba un perrito lastimado ahí en el barrio, él lo llamaba, le daba de comer y lo curaba. Y mientras lo estaba curando decía, el Dios creador te hizo a vos, ¿viste? Y hasta el perro le predicaba. No quedaba nadie a quien Roberto no le hablara, y le estaba hablando a este médico. Y el médico le responde, como la ciencia te enseña, porque la ciencia no acepta lo que no se puede ver, lo que no se puede medir y lo que no se puede pesar. Así que si no se puede ver, no se puede medir y no se puede pesar, le respondió como responden las personas que creen que son inteligentes. Le dice, yo lo que no veo no creo. Y Roberto siguió trabajando y al rato levanta la cabeza y le dice, doctor, usted trabaja curando el dolor de la gente. Y sí, lo tocó por el lado de su profesión, y distintos diagnósticos y distintas dolencias, y le dice, ¿y usted lo ve al dolor? ¿Cómo es que trabaja con algo que usted no ve? Roberto tenía esas salidas que eran propiamente del Espíritu. Impresionante. Ahora, esta es la cuestión. Cuando el conocimiento de Cristo se te transformó en convicción, vos ves lo que no se ven con los ojos. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre, gobierna Jesús. Y tenés toda la convicción, por eso podés orar, por eso podés alabar su nombre. Entonces, la revelación de la persona divina de Cristo hace la gran diferencia, porque uno puede conocer de muchas cosas de la vida, pero es tan diferente conocer a la persona. Recuerdo cuando en el último año de mi tiempo en la iglesia en Mar del Plata, pues yo me convertí, era uno de los chicos más nuevos de la congregación. Los misioneros que eran mis pastores volvieron a Canadá, la iglesia tuvo un cambio de pastores, así que el último año de mi tiempo como estudiante había un matrimonio cordobés que estaba pastoreando y la hermana cantaba una canción que tenía que ver con esa experiencia. Ella tuvo la vivencia de ver en persona a Jesús.
Y venía y nos cantaba en las reuniones de jóvenes, nos cantaba una canción. No sé si había escrito ella la letra, había hecho la melodía, pero cuando ella venía y nos cantaba esa vivencia, ella lo vio a Jesús. Y la letra de su canción decía, yo lo he visto, le conozco, yo con él quiero andar. Y te traspasaba por todos lados lo que estaba cantando, porque no estaba cantando ni ocurrencias ni conocimiento, estaba cantando una vivencia impresionante, una experiencia gloriosa. Y el poco tiempo que yo estuve en la congregación, porque luego terminar los estudios en el Instituto Bíblico me vine a Rosario, por eso me convertí en rosarino. Y aquí aprendí de los leprosos y de los canallas y estoy lleno de esperanza porque Jesús limpia a los leprosos y transforma a los canallas. Y que estoy en la ciudad más perfecta que pueda haber para anunciar a Cristo. Pero mis últimos tiempos allí en Mar del Plata quedaron marcados por tantas de esas experiencias. Entonces quiero decirte que tu conocimiento tiene que ir un poquito más lejos y tiene que formarse la convicción. Por eso tu oración es contundente. Por eso tu oración traspasa las distancias. Por eso es que podés interceder por alguien que el Espíritu Santo te guió a interceder y decir, yo no lo conozco, no sé quién es, no sé dónde está, pero Él conoce todo y te va a guiar a interceder. Y van a ocurrir milagros que tal vez nunca te enteres, como puede ser que otras veces sí te enteres que tu oración fue impresionante, como trajo esos milagros. ¿Por qué? La convicción, ¿verdad? La convicción es más que sentimiento elocuente. Es el resultado de experimentar lo que creemos. Por eso leemos una y otra vez en las Escrituras esto, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Y más allá de que estos ojos naturales no lo vean, más allá de que no tenga las palabras exactas para explicártelo, yo sé en quién he creído. Y cuando un creyente tiene esa convicción de saber en quién ha creído, el diablo tiene un dolor de cabeza con ese creyente. No lo puede hacer dudar, no lo puede hacer volver atrás, no lo puede engañar. Va a utilizar la lengua sabia del entendido que te va a envolver en muchas palabras, pero tu oído está preparado. ¿Qué está diciendo de Jesús? Si para esta persona Jesús no es el Señor de señores, no es Dios mismo, no es el Creador, no es el Salvador, no es el que murió y que resucitó, entonces, distancia. En una ocasión, todavía vivía en la tierra sagrada de Mar del Plata. Para darle otra connotación histórica, la tierra de los sepulcros de mis padres. Pero cuando uno quiere hablar así profundo, significativo, podría utilizar estas cosas. El lugar de la revelación donde conocí al Señor. Vivía todavía en Mar del Plata, vivíamos en una casa de alto alquilada y alguien tocó timbre, así que doña Evelina, mi mamá, bajó la escalera y había una persona con unos folletos ahí queriéndole predicar. Y cuando le habló de Dios y en su estrategia religiosa le habló de Jesús, mi mamá dijo, gloria a Dios, yo soy creyente. Y dice, bueno, pero ustedes los cristianos, ustedes creen que Jesús fue crucificado así y nosotros hemos descubierto que Jesús fue crucificado así y que, vieron que la diferencia de lo que se llama, bueno, la cruz que los cristianos tenemos en mente y está lo que se llama la cruz de San Andrés, ¿verdad? Bueno, le quería predicar de que Cristo no había sido crucificado como nosotros creíamos y mi mamá había dejado la olla hirviendo arriba del fuego y le dijo, mire, que sea crucificado de una manera o de otra, no sé, pero Él murió por mis pecados, resucitó de los muertos y yo le creía en Él, pero ahora me voy porque dejé la olla arriba del fuego. ¿De qué te está hablando el que te está hablando? Y vas a encontrar ahí nomás en el libro de Colosenses cómo Pablo le advierte a la iglesia que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Por qué esas advertencias? ¿Por qué esas advertencias a Timoteo? No te dejes engañar por la falsamente llamada ciencia. Y hay advertencia en las Escrituras. ¿Y cree que Jesús no lo dijo? Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y Mateo capítulo 24 está lleno
de advertencias, de avisos del Señor. Si hay tantos avisos de riesgo, ¿por qué será? Es porque los riesgos están. Pero la manera de enfrentar esos riesgos es la vivencia, es la convicción. Y esa convicción te va a dar un oído espiritual. ¿Se acuerdan en Filipos, cuando Pablo fue a predicar? ¿Qué mejor? Alguien en la ciudad que le estaba diciendo a los demás, estos hombres os hablan el camino de la verdad, estos hombres os anuncian el camino de Dios, ¡qué mejor! Pero después de unos días, Pablo pudo discernir que era un espíritu de adivinación, no era el Espíritu Santo. Porque una de las cosas que hace el diablo es disfrazarse. Y parecía ser una creyente llena de convicción, pero una bruja. Y cuando Pablo discierne que no es el Espíritu de Dios el que está operando en ella, sino un espíritu de adivinación, lo reprende. Y ese espíritu inmundo se va y se armó la hecatombe. No sé si está bien dicha esa palabra. Se armó el lío. Los metieron presos, los torturaron, los metieron en la cárcel. Ahí en el cepo, prisioneros. Pero ellos siguieron cantando y alabando al Señor porque la convicción soporta aún la cárcel y el cepo. Y ahí estaba Pablo adorando y el Señor se hizo presente y sacudió la cárcel y se abrieron todas las puertas. Por eso cuando lees en los Hechos de los Apóstoles, es el resultado de gente que le creyó al Señor con convicción de espíritu. Porque ¿sabes qué? El conocimiento te lo olvidas rápido cuando las pruebas te atormentan. ¿Será? ¿No será? Pero la convicción es la que dice, yo sé en quién he creído. ¿Y por qué tiene tanto poder la convicción en el creyente? Es que esto proviene de experimentar la majestad divina del Señor. Esto es revelación del Espíritu. La misión del Espíritu Santo fue revelarnos a Cristo. Él no iba a hablar ocurrencias. El Espíritu Santo nos iba a revelar a Cristo y nos iba a revelar al Padre. Bienaventurado el que le da lugar al Espíritu Santo. En primer lugar, el Espíritu Santo quiso que quedara escrito la revelación. Por eso, mirad lo que los apóstoles escribieron, mirad lo que Jesús dijo. Va a darte fundamentos escriturales, porque ahí está el Espíritu Santo. Es que la revelación de quién es Cristo no quedó en manos de hombre alguno. La revelación de quién es Cristo, la revelación de quién es la persona de Jesucristo, le fue comisionada al Espíritu Santo. Bienaventurado el que se abre al Espíritu de Dios. Porque el Dios divino, creador, omnipotente, en Jesús se hizo a la imagen del hombre, para restituir en el hombre la imagen de Dios que se había perdido. Es decir, Dios soberano, eterno, divino, todopoderoso, en Cristo se hizo hombre. Entonces, evidentemente, no era un benefactor sobre la tierra. Fue mucho más que un hombre bueno. Fue mucho más que un filósofo, fue mucho más que un pensador, fue mucho más que un milagrero, fue mucho más. Es Dios mismo hecho hombre caminando sobre la tierra. Por eso su muerte en la cruz tiene validez eterna y nos limpia de todo pecado. Y esto es lo que nos revela el Espíritu Santo. Mira, sin la presencia del Espíritu Santo no podrás creer. No podrás asumir, no podrás aceptar que Jesús nació de una virgen. Y aquí uno se toma examen. Si crees esa verdad, es porque es el Espíritu Santo el que te la explicó, porque la razón humana te la va a negar siempre. Pero si podés creerlo, es porque el Espíritu Santo te lo hizo entender. Que Jesús murió como murió cargando el pecado de toda la humanidad. ¿Qué? De toda la humanidad. Pero si hay millones que... Sí, porque son cabeza dura y no se convirtieron todavía. Por eso es la misión de la iglesia, de predicar a Cristo. Pero Cristo murió cargando el pecado de toda la humanidad. Por eso el mensaje es que el que cree en el Señor tiene vida eterna. El que cree en el Señor tiene perdón de pecados. El que cree en el Señor supera
supera las atracciones pecaminosas de la carne. Que Cristo resucitó de los muertos. Si no te lo revela el Espíritu Santo, vas a tener una gran lucha con el intelecto. Pero cuando el Espíritu Santo te ayuda a entenderlo, te lo revela, tenés la convicción, murió y resucitó en gloria y majestad. ¿Cuántos volvieron a escuchar los mensajes de las semanas anteriores? Bueno, no voy a hacer pecar a nadie por ahí. Pero estábamos marcando una línea fundamental para que tu vida de fe esté fundamentada en la verdad divina de la obra de Cristo Jesús. Voy a hacer una ilustración que me es muy fácil porque en distintas calles de Rosario y aquí mismo en la avenida Provincias Unidas estaban demarcados los carriles. De un lado y del otro estaban demarcados los carriles. Cuando la reglamentación hizo que se demarcara el carril, la bicisenda quedó muy bien marcadita. Y se tuvo que remarcar los carriles de circulación. Ahora, esto que digo, lo vas a ver ahora cuando te vayas o ya lo habrás observado. Hubo que remarcar de nuevo los carriles de circulación y, por lo que yo recuerdo, pasaron algún tipo de cosa que ensució la línea vieja, pero no sacaron la línea vieja. ¿Qué fue lo que sucedió? Con el correr del tiempo, el calor del sol, se comió la pintura y quedó la línea vieja y la línea nueva. Ahora a esta altura ya te diste cuenta que no podés andar con el auto en dos ruedas. No cabés en los carriles que quedaron. Y a veces eso genera confusión. ¿Cuál es el carril verdadero acá? ¿Cuál es el carril verdadero? Porque esas líneas debieron haber sido sacadas, las que no corren más. Bueno, ¿cuántos están dispuestos a sacar líneas que ya no corren más? Cuando el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo pagó el precio en la cruz del Calvario, la ley de Moisés quedó saldada. Jesús dijo, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley hasta que no sea cumplida. ¿Cuándo se cumplió? Cuando el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo murió en el Calvario. Por esto, sin la revelación del Espíritu Santo, cualquiera te puede engañar y llevarte de vuelta a rudimentos del mundo y a las prácticas de religiones antiguas. Pero cuando fuiste guiado por el Espíritu Santo, ya no te engaña más qué línea es. Y la línea se marcó claramente. Por eso cuando decíamos el domingo anterior, Él es el primogénito, el primero en resucitar. El primero. Pero para que en la historia hubo resurrecciones. Sin ir más lejos, allí con el profeta Eliseo hubo una resurrección. Y en el ministerio de Jesús estuvo la resurrección de Lázaro, estuvo la resurrección de la hija del hijo de la viuda de Naín. Hubo resurrecciones. ¿Por qué dice la Biblia que la primera resurrección es la resurrección de Cristo? Porque el reino de los cielos se instaló con la crucifixión de su propio rey. Y la muerte de Cristo en el Calvario marcó un antes y un después. ¿Dónde estás parado vos? ¿En el antes o en el después? Yo estoy en el después, que el Cordero de Dios pagó por el pecado de la humanidad. Yo estoy en el reino de los cielos que Jesús instaló, que lo selló con su propia resurrección. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Yo sabía que no iba a poder decir esto despacito. Por eso te digo, la convicción no es sentimiento elocuente. La revelación tiene que ver con la seguridad de lo que creíste. Primicia de los que durmieron fue hecho. Y junto con la resurrección de Cristo, resucitaron muchos y caminaron por las calles de la ciudad y los vieron. Y por eso Pablo lo escribe en capítulo 15 de Corintios y habla de la resurrección gloriosa de Cristo Jesús y también dice lo que piensan los religiosos de estos pobres ingenuos cristianos que creen en la resurrección.
Y Pablo dice, para ellos somos los más ignorantes, dignos de la lástima. Mas he aquí, yo sé en quién he creído. Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Gloria a Dios. Y toda mi búsqueda está enfocada en el Señor. Y a ese llamado de Cristo, estoy a la puerta y llamo. Mi respuesta es sí, Señor. Sí, Señor. Quiero terminar diciéndote que la respuesta correcta activa la propuesta. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, entraré y cenaré con él. Comunión. Entonces no vas a saber de la persona de Cristo, sino vas a conocer la persona de Cristo. Y aquí está la diferencia. Él entra en tu corazón y puedes decir, Él vive en mí. Yo he conocido al Señor. No lo vieron mis ojos, pero mi espíritu lo siente, mi espíritu lo experimenta. Glorioso Señor, voy a invitarte a estar en pie y decirle, Señor, yo he abierto la puerta de mi corazón. Entra, gobierna, domina, enséñate, porque tú eres el Señor en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en mi vida. Tú eres el Señor. Tú eres el Señor. Gloria, gloria, gloria. La iglesia adora a Jesús, exalta al Señor, se goza en su presencia, derrama su corazón. Mire, que puedas decir, yo sé en quién he creído, en el que hizo el cielo y la tierra. Por eso no adoro la creación, yo adoro al creador de la creación. Gloria, alza tus manos y decirle al Señor.